Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio. Hoy tengo el placer de conversar con Rosana. Ella es autora de este libro, Pedacitos de mí, y hoy vamos a hablar con ella para descubrir qué es la que lo inspiró a escribir su obra, cómo fue el proceso creativo y también qué podrían encontrar los lectores cuando se lean su obra recién publicada. Bienvenida Rosana y gracias por estar aquí. Hola, Aridane. Bueno, para mí un placer, siempre un honor estar contigo y comunicando y siempre compartiendo desde el ser. Y, y bueno, vamos a ver qué tal nos va a salir la conversación respecto a mi libro. Es interesante esa parte de que pueden encontrar el lector en el libro. Y bueno, esperamos que en el desarrollo de la conversación, pues bueno, encontremos respuesta a esa pregunta. Maravilloso, Rosana. Para los que no conozcan a Rosana, ella es también terapeuta, se dedica a acompañar a las personas a transitar su camino, a hacerles comprender qué es lo que les sucede, para orientarles mejor y ayudarles a encontrar esa salud que todos ansiamos. ¿No, Rosana? Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos esa es la intención, ¿no? El acompañar, no instruir ni nada, porque yo de momento no me considero instructora, pero sí, bajo la experiencia de vida que he tenido, pues bueno, he adquirido herramientas y información extra. Y entonces, bueno, con eso decidí que me gusta el tema de acompañar a la gente. Sobre todo, al final uno de psicólogo hacemos desde que somos incluso niños, ¿no? Que aprendemos a escuchar, a estar ahí, a sostener a la persona en conversación. Y bueno, ¿y por qué no dedicarse a eso ya desde el amor y desde un lugar más desapegado, ¿no? Mm, qué bonito. Mm. Cuéntanos ahora un poquito, en base a lo que has vivido. ¿Cómo, cómo salió, cómo apareció en tu vida la escritura y cuál fue la relación que tuviste con ella? Ah, interesante. Pues sinceramente, nunca pensé que yo fuera a escribir así, por ejemplo, el tema del libro, ¿vale? Esto fue algo que a lo largo del transcurso de mi vida, ¿no? Es verdad que la herramienta de escritura desde que soy chiquilla me gustaba, bueno, siempre tenía mi diario, ¿no? Y escribía todas mis ideas, los pensamientos, los sueños que tenía, porque yo era una persona de muchos sueños extraños, entonces tenía mi diario y ahí apuntaba todo, pero como algo particular. ¿No? No se lo enseñaba a nadie, no hablaba con nadie, yo hablaba con mi libro, con mi libreta. Entonces eso también lo llevé cuando empecé yo a hacer o sea, a ser la paciente, que yo empecé con el tema de las terapias, psicología y todo esto. Es verdad de que muchos instructores siempre me decían, escribe. Cuando tengas una pregunta, escribe. Digo, vale. Lo hacía de joven. Digo, bueno, pues continuamos otra vez con la herramienta, ¿no? Entonces lo empecé a llevar como a otra, era como, yo escribía, pero al mismo tiempo era como cuando encontraba alguna solución o me llegaba alguna, es como, venga, pues también voy a poner la solución o cómo me gustaría que pasara. Se convirtió en un ejercicio. Ya con el tiempo, sí es verdad que a lo mejor, yo qué sé, ya uno ya tiene experiencias, ya ha vivido unas ciertas etapas y demás, y entonces en conversaciones con las personas, pues es como, oye, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, me ha pasado esto y tal, y empiezan uno a hablar y es como, ño, tienes historias para un libro. Era la respuesta que recibían. Y era, bueno, digo, nunca se sabe si algún día escriba yo algo, pero una persona totalmente de números, nada de letras, y te podrás imaginar, yo a escribir un libro me reía.
Pero ¿quién dice de que un día, que sé, en un largo tramo fui escribiendo notas, tenía pedacitos que encontraba en algún sitio, frases del libro que digo, yo esto es lo que quiero decir, pero nunca encontraba las palabras. Mira, lo encontré y desarrollaba. Y un día, no sé, me dio por mirar todos los Word que tenía, todas las notas que tenía y era como, wow, tengo aquí un montón de cosas. Y puse la intención. Un día dije, ¿sabes qué? Que voy a construir un libro. Lo voy a hacer para mí, no lo voy a compartir. La primera idea era, yo lo voy a escribir, a ver qué sale. Y, y nada, puse la intención, pasaron meses, sinceramente, pasaron meses. Yo fui leyendo los trocitos, fui conectando uno con otro. Ya luego ahí empezó como la mente a como a enlazar, ¿no? Era como, "Ah, pero espérate, yo escribí esto en tal sitio y claro, lo conectaba uno con otro, uno con otro. Luego me llegaban recuerdos, se despertaron recuerdos de cuando era niña, de la adolescencia, a lo mejor de las mismas que hablo de las medicinas, pues algún recuerdo que yo decía, wow, esto se me había escondido, pues mira, lo apunto. Entonces, como que fue empezando a tener una forma y un desarrollo y una, no sé. Y ahí sí fue cuando me sentí que el libro tenía como un mensaje, quizás, quizás y me atrevería a decir incluso un mensaje oculto, ¿sabes? Como, porque incluso cuando yo estaba escribiendo y redactándolo y cuando todo empezó a ordenarse en el libro, fue como también un orden en mi cabeza. Ya de repente las cosas que viví empezaban a tener sentido, cosas que yo desperté y dije, wow, esto me cambió la vida, pues lo unía a cosas del pasado y digo, wow, aquí hay también un mensaje importante. Y al final fue una transformación más en mí, en mi mente, en mi forma de ser y en mi forma de estar. Entonces fue como un autodescubrimiento, ¿vale? No solo el escribir el libro, sino el proceso que hubo detrás de corrección, de estar leyendo una y otra vez, uniendo cabos, recordando cosas que se despiertan en la mente. Y al final es como interesante, interesante el... Luego no te lo pierdas. A lo mejor después de algún recuerdo, alguna historia que me ocurría, a lo mejor después estaba 3 días que no tocaba nada, no hacía nada, no podía salir porque mi mente fue como colapsar y entrar en en mi propio, ¿cómo se dice? Crisis de sanación, ¿sabes? Llantos, cabreos y tal, y es como no quiero hablar con nadie, ahora me encierro. Y eso es lo interesante de la escritura, de cómo va desbloqueando cosas en nuestra mente y va resolviendo a su vez enigmas, ¿no? O lapsus de mentes que uno tenía que decías tú, Jolines, sé que he llegado aquí, pero no sé cómo. Pues ahí había algo interesante en esos momentos de la escritura. O sea Y que bueno, el proceso de escritura que has vivido, em, cada parte de esos momentos en los que te ponías a escribir fue como una depuración, una desintoxicación. podría decirse que Sí. sí. Claro, porque al final, si nos vamos a la parte terapéutica, cuando uno desbloquea un recuerdo, ese recuerdo tiene toxinas, o sea, emocionalmente nuestro cuerpo se ha guardado una información en nosotros. Depende del tipo de recuerdo, esa información está en un órgano, está en un meridiano, está en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, claro, cuando uno desbloquea, es como que quita el taponcito a esa parte donde estaba ese bloqueo. Y ahí empieza a brotar esa emoción que no había podido salir en ese momento. Es como cuando trabajamos con el niño interno, ¿no? El niño interno, ¿cómo se bloquea? En momentos donde no pudo resolver en su mente y cerró. Cerró esa puerta. La mente sigue, nosotros seguimos creciendo, pero esa personalidad se quedó ahí atascada. Entonces, cuando precisamente desbloqueamos un recuerdo, pasa eso, se libera.
se libera toda la emoción que estaba ahí estancada en ese momento, en ese instante. Y claro, eso hay que procesarlo. Eh, Un interesante. buen, un buen desgarramiento, ¿no? En Sí, cada sí, parte. sí. Sí, sí, sí. Es lo bonito, fue lo bonito que me encontré de escribir o sea, de desarrollar toda la historia. Porque incluso lo meditaba en estos días, el cómo una vez apreté el botón de publicar, fue como si hubiese apretado el botón en algún plano y hubiese sido un botón de reset, ¿sabes? Y es como ahora veo personas del pasado o veo o recuerdo situaciones y es como algo como cuando ves una película hace un montón de años y dices tú, yo, aquella que película que vi y que sentí tal cosa, pero ya no forma parte de mi presente, ¿sabes? Es una sensación interesante. El no sé, no sé si todos los escritores lo viven así, pero para mí fue como un reset. Fue como, vale, ahora parto como de cero. Y de hecho, miro a algunas personas o salgo a la calle con mirada inocente, como a ver qué me voy a encontrar. Ya no es un reflejo de lo que hay en mi inconsciente, que vamos espejando y viendo afuera, lo que ahora como que se ha convertido en, yo, espérate, que estoy mirando aquello, lo he visto todos los días, pero hoy lo veo con un brillo diferente. Hoy, no sé, voy a investigar. Y nace una partecita de curiosidad, que es lo que tenemos cuando somos niños, cuando somos bebés, ¿no? La curiosidad, que vamos a investigarlo todo, queremos nuevas sensaciones, nuevas herramientas, nuevas cosas. Y eso se nota, se nota. Digamos que te ha nacido de la escritura una percepción diferente a como la tenías antes de escribir. Se podría Total, ¿no? decir se podría decir que sí, se podría decir que sí. Sobre todo en relación a personas y situaciones del pasado. Es como antes me afectaban y ahora es como lo veo como ya algo procesado. Es como, eso lo escribí también aparte hace poco, lo publiqué en otro sitio. Es como ser actor de una película. Es como, yo qué sé, cuando estás interpretando el papel tienes una escena, puede ser violenta, puede ser de muchas formas, ¿no? El papel que te toque. Pero luego cuando sales de las escenas es como volvemos a hablar como amigos, ¿sabes? Ah, mira, no sé qué. ¿Sabes? Esa diferencia entre ya no estoy en un papel, ahora estoy en la vida real, entre comillas, ¿no? Mm, Pero como que mi vida del pasado era como ese actriz, actor, que estábamos jugando o estábamos participando en un papel y ya ese papel ya está, la película ya fue, ya se hizo, ya se estrenó, ya están todos aburridos de verla y ahora somos como conocidos. Nos encontramos en aquella época, hicimos lo que teníamos que hacer y ahora ya, wow, mm, nunca pensé en experimentar ese detalle, ¿vale? Así, de esa forma, no, lo había percibido de otras maneras, pero así, mm. interesante el proceso. Sí, doy completamente fe en lo que dices, porque también considero que la escritura es como una meditación hacia lo más interno. Cuando nos ponemos a escribir, todo lo vemos desde un plano distinto y además es como si cambiáramos todo el rato de perspectivas, ¿no? Y Sí. estuviésemos viendo, a ver, esto sucedió por esto, pero luego lo miras desde otro foco y luego me pongo desde esta parte neutra o desde la parte contraria o desde otro ángulo. Y es maravilloso, de hecho, me siento completamente identificado con ese proceso interno, ¿no? Que nos hace, pues, transformar y, digamos, crear una introspección profunda en nosotros. Mm. Por esa parte es súper, súper maravilloso. También te quería ahora hacer esta pregunta que me vino con lo que me contabas de tu proceso.
Y es que, mm, ¿cómo desarrollaste la obra? ¿Fue, te guiaste todo el rato por lo que sentías o para crear cada parte de la historia fuiste creando un esquema o estructurándolo a medida que ibas escribiéndolo? Digo porque digamos que en mi caso suelo escribir no guiándome por una estructura para luego partir, sino yo suelo dejar que fluya y que mi mente, digamos, pues vuelque todo ahí al instante, ¿no? Y me gustaría hacerte esta pregunta porque no se la he hecho a ningún escritor y me es curiosa y a la vez para, para conocer diferentes enfoques. Claro, claro. Pues sinceramente, yo diría más que fue algo sensitivo, porque cuando escribía las notas, sí, o sea, yo escribo páginas, pero al principio, antes de pensar en el tema del libro, escribía notas porque era como, yo me siento así y tengo este pensamiento, voy a escribirlo. Y esto de que te pones a escribir como quien escribe en un diario, ¿no? Sin perspectiva o sin querer saber qué viene después ni nada, sino nada, lo saco de mi cabeza y lo pongo en el papel. Y lo escribo, lo escribo, lo escribo, lo escribo. Y claro, al ir guardando cada pedacito, fue como, bueno, lo guardo, pues no lo voy a perder, lo voy a dejar aquí por si algún día, no sé, para lo típico de que muchas veces volvemos atrás, incluso cuando estamos leyendo un libro, oye, quiero recordar qué pasó aquí en esta parte del libro, o quiero recordar este recuerdo, porque a lo mejor me lleva a otro recuerdo o a otra sensación, ¿no? Y ahí lo fui guardando y lo fui guardando. Entonces, cuando ya empecé con la idea de, ¿y si uno el libro? Porque ya veía que tenía ahí tropecientas páginas guardadas, un montón de Word guardado, entonces empecé a como a leerlo y ahí sí quizás entró un poco la estructura. Porque en mi cabeza no fue que yo decidiera esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, sino un día lo sentí y fue como, espérate, quiero darle forma a esto, ¿cómo puedo darle forma a todo lo que está escrito? Y como era mi vida en sí, pues entonces fue como, vale, lo que hago es empezar desde el principio de los tiempos, desde mi nacimiento, cuento toda la historia hasta el día de hoy y ya luego meto lo que son todas mis experiencias de hace poco, de hace nada, meses, mi tiempo del presente y luego las reflexiones, porque al final las reflexiones también, aunque es como un apartado aparte, pero conecta con la historia. Porque muchas de las reflexiones yo qué sé, por ejemplo, cuando pienso en la economía o lo que sea, pues me lleva al recuerdo de mi padre o de lo que yo viví cuando era niña, lo que me contaba de cuando su padre en la guerra y toda la historia. Entonces es como una cadena. Pero fue un proceso más sentido. No es que yo lo pensara primero, sino fue como llegarme la sensación y decir, vale, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Y entonces ya lo colocaba y cuando empezaba a ver un Word del otro, ahí era cuando yo decía, vale, aquí me falta esta frase para enlazar una conversación con otra y enlazar. Ahí es cuando se me despertaban los recuerdos. Porque cuando yo decía, digo, espérate, pero es que aquí brinca, esto aquí no tiene sentido, ¿cómo lo enlazo? Y entonces, coño, pero es que claro, es que aquí pasó esto y tal, entonces por eso llevo a esto y por eso tal. O sea, un mapa en mi cabeza. Se podría decir que cada ratito que usaste para escribir, en ese momento te guiabas por lo que sentías y centrándote en ese sentimiento, pues lo que te salía de él, pues lo materializabas Sí, en esa escritura, ¿no? Mm. sí, sí, sí. De hecho, fíjate lo curioso que, o sea, yo he hecho terapias para mí. Imagínate, en 10 años yo empecé haciéndome terapias y un montón de historias y luego siguió el aprendizaje, pero era todo aprender y terapia, aprender y terapia, aprender. Ese ha sido mi desarrollo en estos 10 años.
Y fíjate que cuando estaba en terapia y estábamos haciendo algún protocolo, alguna cosa que tocaba cosas del pasado, me pasaba muy a menudo, de que era como, vale, sé que me pasó esto, pero ¿a qué edad fue? Y tenía que pensar y pensar, y muchas veces no me llegaba a la edad. O en haciendo la terapia, no, tienes que ir a tal fecha, marzo de 1985, por ejemplo. Y era como, wow, espérate, recuerdo que sentía esto, pero no recuerdo qué pasaba, ¿no? Y lo curioso del libro fue que cuando lo redacté fue como, jazz, esto fue estas jazz, pero mira, este que tenía esta edad. Y se colocaron todas las edades en todo el proceso. O sea que hasta ese punto Por eso yo creo que al final el reset es ese, de como, ya está. O sea, armé todo el puzzle. Ya no hay piezas para acá y para allá. Por eso también el título del libro, Pedacitos de mí, porque al final fue una construcción de pedacitos. Me reconstruí, Sí, pedacito a pedacito. ya el libro lo especifica bien, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo fue en el desarrollo de tu obra, tu rutina de escritura? O sea, ¿cuánto le dedicabas a escribir el libro? Yo no puedo escribir, yo no suelo escribir más de, a partir de una hora ya mi cabeza empieza un poco como, para un poco, Para, ¿sabes? ¿no? De hecho, cuando llego más o menos a una hora y cuarto, ya es que no tengo ideas y tengo que parar, ¿no? Sí, no, sí, sí, la mente necesita ese tiempo de volverse a colocar, sobre todo cuando estás analizando temas tuyos personales, porque al final eso de bloqueo, esa historia, se despiertan emociones y eso hay que procesarlo. Aunque no sean emociones de que tenga que llorar un montón o tenga que hacer un montón de historias, que no sean emociones fuertes, pero el cuerpo está reequilibrándose. Entonces, yo podía, a lo mejor había días que estaba todo el día encerrada en mi habitación porque no podía pensar en otra cosa sino en lo que estaba. O sea, es como, no puedo dejar para después esto porque si se me va a olvidar. O sea, siento que tengo que hacer esto hoy, pero si estaba un día completo escribiendo o reordenando, luego te digo que paraba durante 3 días y a lo mejor no hacía nada en esos 3 días, porque estaba procesando la información que salió. Mm, Y a lo mejor había días que me conectaba, como dices, una hora, a lo mejor me sentaba, estaba una hora, hora y poco, y tenía que parar porque mi mente decía ya. Pero es una sensación, es que es interesante, porque no es algo que tú digas, ay, ya no, es que espérate, que estoy pensando, no, 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 todo viene como desde las entrañas, desde tengo que hacer esto, lo hago, y cuando se termina esa parte es como ya tu cuerpo te dice, no, ya está, ya te freíste. Ahora a recomponerte otra vez y a volver a sacar lo que toque, ¿no? mm. Pero fueron meses de ratitos y de días enteros, pero luego de días de... De hecho, desaparecí. La mayoría de la gente no sabía casi nada de mí durante meses porque es que no podía. Mi mente estaba solamente para lo que estaba. ¿Qué has aprendido a lo largo de esta experiencia de escritura al desarrollar tu obra, Rosana? Pues el aprendizaje, Que te haya llegado a lo, digamos, a lo más profundo. eso no sabría bien qué responder ahí, porque hombre, me imagino que cuando hablas de tu vida no es lo mismo que cuando hablas de algún conocimiento, ¿no? O cuentas un cuento, una historia. Entonces, como ha sido un proceso de transformación, pues yo creo que lo más y lo mejor que me llevo es esa experiencia de poder decir, mi vida cobra sentido. Vale, o resulta de que hoy veo con claridad
el para qué estoy aquí o para qué todas las experiencias que viví en mi infancia y cómo me convirtió en la persona que soy hoy. Es lo que sentí cuando lo publiqué y cuando lo estaba haciendo y cuando... Porque al final hay momentos en la vida donde uno piensa que está perdiendo el tiempo o que no encajo en la sociedad o para qué viví estas cosas si hoy no me han servido absolutamente de nada o yo qué sé, tantos pensamientos que se nos pasan en nuestra mente a lo largo de nuestra vida pero siempre como autosaboteo, ¿no? Y cuando escribí todo y lo tenía todo ya plasmado y todas las sensaciones que salieron, todas las cosas que sentí, fue como, cónchale, es que ahora entiendo por qué pasaron aquellas cosas, por qué me hablaban así, por qué yo me comportaba así, por qué yo actuaba de una manera determinada, ¿sabes? Aprendí muchísimo de mí, sobre mí. Entonces, eso es algo que es que no tiene, no le consigo palabras así, pero es lo más emocionante y lo que me llevo de la experiencia. Es que no sé si es gratitud o si es transformación o todas juntas, ¿no? Pero es eso, el sentirme que todo lo que he vivido hasta hoy tenía un propósito, tenía un sentido y hoy me conozco y hoy sé qué es lo que falla y qué es lo que necesito mejorar o procesar o lo que sea. Y se abre caminos nuevos, ¿sabes? Como un mundo nuevo delante. Y bueno, yo es que yo creo que creo que eso es un montón. Se podría denominar un sentimiento inefable, bastante inabarcable, o sea, un sentimiento muy, muy pacificador y muy placentero, ¿no? Sí, Gozoso. sí, 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 Mm. sí, totalmente, totalmente. Además, no sé, a veces me pregunto, digo, pero ¿para qué o sea, antes de publicarlo y todavía hoy me lo pregunto, el para qué lo quise sacar a la luz? ¿Para qué ponerlo en un libro que los demás puedan ver, ¿sabes? Porque lo típico de, Dios, todo el mundo va a conocer mis historias, ¿sabes? Ahora quien me vea va a decir, ah, mira, te pasó esto, te pasó lo otro, pero al final es como la sensación que me produce es un poco el inspirar. Es como para todas esas mentes que creen que sus vidas no tienen sentido, que a veces nos pasan cosas que no tienen lógica, que no tienen, no sé, es como, te cuento mi vida a través de mis ojos, cómo lo viví y el transcurso de la historia, ves, puedes sentir cómo algo que pasaba de muy chiquitilla, cómo me perjudicaba en mis decisiones actuales. En las relaciones de pareja, en las relaciones con la familia, con la sociedad, en los trabajos. Y cuando te das cuenta de que todo está enlazado, de que todo es por alguna razón y una vez tú cambias tu manera de ver el mundo o la vida, es que no sé, es una sensación interesante el cómo todo cobra sentido. No importa lo insignificante que sea. Hay personas que tienen vidas muy acontecidas, muy de drama, de cosas físicas, cosas muy malas. En mi caso fue más emocional y más mental. Pero igualmente el proceso puede ser un proceso duro, ¿no? Un proceso interesante, porque al final cuando lo vives emocionalmente es como es todo dentro de mí, todo explota dentro de mí. Y cuando le das forma a todo eso, es como darle forma a tu físico y a todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Así que yo me conformo con que quien lo lea o quien lo reciba es como, wow, de cualquier situación se puede salir, de cualquier pensamiento se puede cambiar, de cualquier emoción se puede cambiar a otra emoción, ¿sabes? Y que las personas estamos aquí para comunicarnos y aprender unos de otros.
por mal que pueda parecer. Porque eso también lo he vivido, el tener personas delante de mí insoportables que yo no era capaz de tenerlas delante, y sin embargo hoy mirarlas y decirles, joder, gracias, tío. Sin ti, o sin tu forma de ser, sin tu pejiguería, yo no podía haber hecho esto, ¿sabes? Porque gracias a eso, a lo que viví, pues hoy puedo ver todo el conjunto y puedo ir hacia adelante con otra mentalidad. Así que, súper. Sí, me parece súper maravilloso el, el, el proceso que ha ido teniendo el libro, lo que has comentado, digamos, el contenido que hay plasmado en el libro y lo que has querido crear como espejo en base a cada historia que has comunicado a través de estas páginas. Creo que puede ser para el lector un gran, valga la redundancia, verse a sí mismo como un espejo a través de tus experiencias para poder verse muchísimo mejor lo que vive en su vida cotidiana. Así que por esa Mm, parte creo que puede ser muy nutritivo, muy beneficioso y comprensivo para el mundo ordinario en el que vivimos. gracias. Mm. Así que por esa parte creo que la obra tiene muchísimo valor para el lector que, digamos, se encuentre bueno, que nos encontramos todos en esa cotidianidad, ¿no? Que bastantes veces nos perturba, nos bloquea y no nos ayuda, pues, a dar esos pasos que nos, nos ayuden a evolucionar y no a estancarnos en esa vida pues dolorosa y llena de sufrimiento. Ya, Mm. pues sí. Bueno, podría decirse ahí que es una buena canalización porque hasta la portada la soñé, el título lo visualicé mientras lo escribía y bueno, y al final todo fue un proceso intuitivo o sea, que sé, tengo la certeza de que no es algo mental de voy a escribir esto para, sino esto fue como un proceso de sentido, es despertarme por la mañana y decir, ah, vale, esto es así, este tiene que llevar este color, esto tiene que llevar esta letra. Y todo es sensación, sensación, sensación. De hecho, bueno, ya soñé la portada del siguiente, así que está ahí, en la nevera, procesándose o en el horno. Doy fe y creo que el escribir, el sentarte simplemente y coger un bolígrafo, ponerte sobre la hoja, ya es pura meditación y creo que la, ya de por sí creo que la escritura en sí mismo nos hace desplegar el alma, ¿no? Y todo lo que vamos escribiendo sale de nuestros sentimientos más profundos. Yo creo que todo viene y todo es intuitivo, ¿no? A la vez que lo estabas diciendo, es que directamente me viene y me pongo a escribir, ¿sabes? Descanso, me recupero mi energía y directamente de vuelta, ¿no? Eso. Nos empuja. Por cierto, para ir acabando, Rosana, Sí. Mm, ¿qué te gustaría que los lectores se lleven al leer tu libro? O sea, ¿qué recurso para ellos has querido en el fondo de la obra dejar plasmado de alguna manera para que eso florezca en el interior de las personas? Pues la palabra que constante me llega es inspiración. La sensación o lo que me gustaría es
no sé si que se vean reflejados o no, pero que les sirva como para comprender de que cada persona cumple una misión en esta vida, ya sea para sí mismo o para otras personas. Y es muy posible que mucho más allá de las palabras que lean, la sensación que hay detrás o la energía que yo misma puse al escribir cada página es lo que les llega, algo invisible, ¿vale? Algo que en algún momento les empujará a hacer algo o a hacer algo, sea por ellos mismos o hacia el mundo, ¿no? Pero esa, la palabra que siempre tengo y la palabra con la que me quedo es inspiración, que sirva de inspiración para que sus vidas tengan un valor, una sensación diferente. Vale. Simplemente eso, sobre todo para las personas que estén pasando por alguna situación X, sea la que sea, que sepan que ese no es el final ni eso va a durar mucho tiempo, sino que detrás de eso va a venir algo muchísimo mejor y mayor, ¿vale? Que siempre vamos a mejor y la experiencia, por dura que sea, siempre va a traer algo positivo. Entonces, aprender de las circunstancias que tenemos, de la vida que tenemos. Aprender, aprender, aprender. Porque de todo se saca un aprendizaje. Doy fe de ello. Estamos aquí Mm. para aprender. Para las personas que quieran adquirir el libro, Rosana, Pedacitos de mí, ya está disponible, ¿vale? Sí. Regreso a mi propia esencia. ¿Dónde lo pueden adquirir? En Amazon. En principio está en Amazon. De momento lo autopubliqué en Amazon. Está en versión papel, que lo pueden adquirir así como tú. Y luego está la versión ebook para las personas que utilizan ¿cómo se llama? Sí, el, O el sea, padre, digital. sí, El digital. digital, el virtual, sí. Entonces está en las dos versiones. De momento por ahí, hasta que lo publique con alguna editorial. Pero bueno. mm, Maravilloso. Pues Rosana, gracias por este encuentro, por brindarnos esta maravillosa compañía y energía y te agradecemos pues que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer conocer el proceso que ha habido detrás del libro y, y te deseo pues muchísimo éxito con ello. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantada de compartir y bueno, espero que les guste, que les guste. Muchas gracias. Pues gracias a todos por acompañarnos en este primer podcast y hasta la próxima. Un saludo.